Buenas tardes, mil bendiciones, la paz y la misericordia del Señor sobre sus vidas. Que el Eterno les continúe bendiciendo en esta hermosa tarde. Que la gloria del Señor sea sobre cada una de sus vidas y que Dios traiga ricas y abundantes bendiciones para su casa. Le damos toda la gloria al Señor por permitirnos en esta tarde entrar a la comunidad de su casa. Y como usted sabe, este es un espacio de iglesia cristiana, espada cortante, y cada vez que el Señor nos permite, pues podemos salir al aire y le damos toda la gloria y toda la honra al Señor. Reciban un abrazo, reciban un cordial saludo de parte de la pastora Merle, de cada uno de los que hacen parte del liderazgo de la iglesia, de los servidores, del grupo de apoyo, declarando la llegada de Cristo sobre todos los que están enfermos en esta tarde, enviando palabras de sanidad sobre la hermana Nivia, enviando palabras de sanidad sobre la vida de nuestra hermana Luquelena, la vida de la señora Lidia Acosta, gloria al Señor, la vida de la señora Santos, la vida, gloria al Señor, de mi hermana Hasblady, la vida de la señora Nuri Jiménez. Declaramos la llaga de Cristo, el Dios de poder y de milagro, trayendo sanidad sobre sus vidas, que abra una obra perfecta y poderosa en cada uno de ustedes. Reprendemos toda virosis, todo malestar, todo dolor de cabeza, todo lo que esté trayendo enfermedad a los cuerpos. Declaramos sanidad, declaramos fortaleza sobre los familiares que han perdido seres queridos. Que la fortaleza del Señor venga sobre sus vidas, sobre sus casas. Oramos por los pastores amigos que se encuentran enfermos, atravesando un momento difícil de su vida, en su salud. Declaramos la llaga de Cristo, gloria al Señor, y declaramos el señorío de Cristo sobre cada vida. Enviamos palabra de poder, de autoridad, de sanidad en el poderoso nombre de Jesucristo. Y colocamos este tiempo devocional sobre tus hermosas y preciosas manos, Dios, para que nos hables, nos edifiques, nos exhortes, nos consueles, nos dirijas, nos redarguya, lo que tengas que hacer, Señor. Tu palabra es dada, Dios, a cada vida de los que nos ven en vivo y a cada vida de nuestros amigos y hermanos que nos ven en otros horarios. Orando porque tu presencia, orando porque tu misericordia sea sobre cada uno de los que están atravesando momentos difíciles en su salud, en su economía, en sus matrimonios, en sus hogares. Padre, en sus ministerios, tú abres puertas de bendición en esta hora. Padre, gracias por este tiempo. Colocamos este devocional en tus manos para que seas tú glorificándote, para que seas tú hablando, para que seas tú trayendo la respuesta a cada corazón. Nos abandonamos en este espacio, dándote toda la gloria y toda la honra a ti. En el nombre de Jesús te damos gloria. Amén, 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 amén. Mil bendiciones a todos los que nos ven, a todos los que están ahí en la transmisión. La vi nuestra hermana Liliana, que ya está ahí, que el Señor le bendiga y le guarde ahí en su empleo, su casa, su hogar, su familia. Que Dios les bendiga grandemente, grandemente. Estamos compartiendo un tema, gloria al Señor, que se llama Manteniéndonos firmes, gloria al Señor. Y hemos estado dando unos versículos, hemos estado hablando, hemos estado compartiendo sobre la necesidad de permanecer firmes en Cristo, porque su venida está cerca y Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y el versículo, esta es la parte número 3 de esta enseñanza. La parte 1 y la parte 2 la pueden encontrar en mi Facebook personal, José Yepes, José E. Yepes. También lo pueden encontrar en la página de la iglesia, Iglesia Cristiana Espada Cortante, y también nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, ICESI, Iglesia Cristiana Espada Cortante. En mi Facebook personal me envía la solicitud, yo lo acepto. En la página de la iglesia, ICESI, Iglesia Cristiana Espada Cortante, usted le da like a la manito ahí, nos ve, nos deja su comentario, si necesita una oración, un motivo de oración, una petición, gloria al Señor. Y en el canal de YouTube, pues necesitamos ya transmitir en vivo desde el canal de YouTube. Para transmitir en vivo necesitamos por lo menos 1000 personas. Ya estamos con 800 personas en el canal de YouTube. En la página del Facebook ya podemos transmitir, tenemos 3000 personas, no hay ningún inconveniente. Pero si usted quiere, ahí en la página de YouTube dice Iglesia Cristiana Espada Cortante, pueden estar en letras negras o en letras rojas la palabra suscribir. Usted le da clic ahí, le salen 3 campanitas, todas, algunas especificadas, y usted le da en todas. Cada vez que nosotros, el ministerio, suba un contenido, un video, usted lo podrá ver, le llegará una notificación. El canal ICEFI acaba de montar un video y usted lo puede ver en la comunidad de su casa. Así que bendecimos su vida. Y sin antes de comenzar esta reflexión o esta tercera parte de esta enseñanza,
Recordarles que este domingo 21 de mayo a las 6 de la tarde tenemos el Congreso Anual de Mujeres. Gloria al Señor, Congreso Anual de Mujeres. Le esperamos, vengan todas las mujeres esforzadas y valientes a recibir esta palabra. Hay una pastora que va a traer una palabra solo para mujeres. El Congreso Anual de Mujeres que hacemos antes del aniversario de la iglesia, así que le esperamos, está cordialmente invitado. Usted que nos ve, ahí le hemos enviado la invitación por el Facebook, por el WhatsApp, por el Facebook. Cualquier información, acérquese, ahí está el teléfono, ahí está la dirección para que usted pueda estar con nosotros. En la mañana hay escuela dominical, el domingo normal, y en la tarde pues tenemos el Congreso de Mujeres, así que le esperamos. Está cordialmente invitado usted, mujer que nos ve, nos puede ver, nos vamos a transmitir en vivo, así que puede venir, puede escucharlo, así que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, y seguimos con esta enseñanza hermosa que estamos compartiendo, manteniéndonos firmes en Cristo, parte número 3. Nuestra hermana Liliana dice amén, amén, y nuestra hermana Neila dice saludos, buenas tardes, bendiciones, pastores, y para todos los conectados, declarando la llaga de Cristo sobre su vida, mi hermana. Y gracias por estar ahí y gracias por hacer parte de Familia ICESI. Que el Señor te bendiga grandemente. Y el versículo que estamos leyendo, que hemos tomado como base para esta enseñanza, está en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 1 al 3. El apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de los hebreos, le dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, dice el apóstol Pablo en el versículo 3 de Romanos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, la salvación, no fue confirmada por los que oyeron. Todos los que han oído la palabra, hemos estado hablando, estado en primera enseñanza, de lo que es la necesidad de estar firme, de prestar atención, a escuchar la palabra que el Señor nos ha traído, que el Señor nos está dando, que prestemos atención de poner en práctica lo que se nos ha enseñado, que tengamos mucho cuidado, porque si todos los grandes hombres de Dios y la palabra dicha por los ángeles fue justa, y toda infracción de la ley o todo error recibió su justa retribución, Pablo hace una observación: si aquellos hombres de Dios, grandes hombres de Dios, aún el mismo Satanás, que fue creado como hijo de luz, como alguien para adorar al Señor, cuando falló y pecó, recibió su justa retribución, fue lanzado del cielo por su prevaricato, por pecar, por ofender a Dios. Dice la palabra: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Necesitamos escuchar la voz del Señor decir: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y no queremos en ninguna manera escuchar al Señor decir: apartados de mí, no los conozco. Y nosotros defenderemos nuestra razón: Señor, en tu nombre eché fuera demonios, Señor, en tu nombre profetizamos, Señor, en tu nombre hicimos tantas cosas. El Señor simplemente dirá: apartados de mí, que no los conozco. Necesitamos afirmar nuestra vida, necesitamos afirmar, y como le decía a usted la semana pasada, el jueves y el viernes que compartimos esta palabra, esta enseñanza, más que una exhortación y más que una palabra fuerte, es un redarguir del Espíritu Santo a nuestra vida a mantenernos firmes. El deseo primordial de cada uno de nosotros es jamás apartarnos del Señor. Después de conocer al Señor y que el Señor llega a nuestras vidas y que el Señor cambió muchas cosas terribles que habían en nuestras vidas, ¿cómo nosotros podemos, gloria al Señor, descuidar una salvación tan grande y deslizarnos, como dice la palabra? Entonces, esta palabra, más que usted la mire así como que algo fuerte, mírela como el Espíritu Santo hablándole a su vida, diciéndole que hay áreas de nuestra vida que necesitan ser afirmadas por el Señor. Amén. Y estuvimos viendo unos versículos. Nuestra hermana Liliana dice amén, así es, aleluya, necesitamos. Estuvimos hablando unos versículos ahí para que usted simplemente vamos a leerlos, no lo vamos a explicar porque ya los enseñamos. Efesios capítulo 5, 15, que dice: mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Romanos 13, 11 dice: y esto, conociendo el tiempo, que es hora ya de que nos levantemos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Así que necesitamos levantarnos
de cualquiera que sea el sueño que estamos viviendo, dice 1 Timoteo, por errores, por circunstancias que pudimos haber fallado, apartarnos del Señor, alguna circunstancia que nos tenga hoy sin congregarnos, sin leer la palabra. El Señor dice que nos espantemos del sueño en que estamos. Y 1 Timoteo 5:15 dice, porque ya algunos se han apartado en pos de Satanás. Mire la obra de Satanás. Él no desea que nadie permanezca, y en cambio el deseo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, mi hermano, tú que estás ahí, que sabes lo que costó la salvación tuya, el precio que pagó Cristo en la cruz del Calvario, por muy grande que sea tu error, por muy grande que sea lo que estés viviendo, no te apartes de los caminos del Señor. Más bien levántate y afírmate. Gloria al Señor, para que tú puedas entender lo que el Señor te está diciendo. Este mensaje, más que preocuparme por otros, es preocuparme por mi caminar con Cristo. Y tengo que preguntarme cada día, ¿cómo voy a escapar yo si descuido esta salvación tan grande? Porque ¿qué pasa? Que si yo descuido esta salvación tan grande, el descuido es tan peligroso que si yo me descuido, yo puedo perder la posición que el Señor me ha dado y puedo terminar en otra posición que yo no quiero estar. Por eso esta palabra, más que un exhortar, es un examinar. ¿Cómo escaparemos si yo descuido? Esa palabra descuidar tiene que entenderla mucho, porque cualquier descuido que usted pueda tener, usted puede hoy caer del lugar en que usted se encuentra, de la posición espiritual, por una ira, por un enojo, por una traición, por un momento difícil, por una conversación incorrecta, por una palabra mal dicha, por una situación mal interpretada. Se puede formar un caos en la casa, en la familia, en los hijos, con la esposa, con el esposo, en la familia, y nos puede terminar apartándonos de los caminos del Señor, perdidos en una cantina, en un burdel, en infidelidad, en adulterio, en fornicación. Hay que ser muy cuidadosos. Por eso acá es un mensaje muy personal del Señor para nosotros. Este mensaje, más que preocuparnos por otros, es preocuparme por mí. Por mí, ¿cómo así? Mi caminar con Cristo. Y tengo que preguntarme cada tiempo, ¿cómo voy a escapar yo si descuido una salvación tan grande? El descuidar a Jesús y el apartarme de él. Por eso Pablo en Corintios nos dice que consideremos el ejemplo de Israel, que se deslizó al fango de la vagancia, porque el descuido lo único que trae es una vagancia espiritual, donde no hay un tiempo para orar, hay tiempo para caminar, para bajar, para subir la loma, para hacer tantas cosas, y descuidamos nuestra vida espiritual. Vagancia espiritual es el sinónimo de descuido, y el descuido es mortal, porque nuestra vida espiritual puede caer de la posición en que Dios nos colocó. Ahí está la pastora y amiga Francia Bayuelo, que nos saluda en esta hora. Un saludo, un abrazo y un feliz día a las madres para todas las que no he saludado ni he bendecido. Que el Señor las bendiga. Hay que tener mucho cuidado. Esta palabra es una palabra muy hermosa, porque no es una gritar, no es una gritería, es hablar al corazón del ser humano, porque hay que levantarnos del sueño en que estamos, porque hoy está más cerca nuestra redención a nuestras vidas de que el día que creímos. Yo tengo hoy ya, desde el 84 al 2000 son 14 años, al 23 son 37 años de conocer a Cristo. Entonces, hoy estoy 37 años más cerca de la venida de Cristo que el día que creí. Entonces, yo creo que con este caminar, nosotros como cristianos, no miremos los títulos que tenemos, que soy maestro, que soy líder, copastor, que soy maestro de doctrina, que soy maestro de alabanza. Los títulos no salvan a nadie. Al contrario, los títulos son un peligro. Porque cuando no enfocamos bien los títulos, pensamos que por tener títulos y que pensamos porque tenemos una autoridad sobre las personas, nos creemos con James Bond 0007, ¿no? James Bond tenía licencia para matar, y acá nosotros como que tenemos licencia para pecar, porque los años como que nos dan la autoridad moral para pecar. No, nosotros no podemos entrar en, no importa cuántos años tengamos en el Señor, ni cuánto nos creamos mejor que otras personas, ni cuánto nos hable el Señor, ni cuánto nos revele el Señor. Al contrario, por eso Santiago dice que aquellos que procuran ser maestros, pila con eso, porque el que anhela ser maestro tiene que ser más ejemplo para todo el mundo. Por eso nosotros tenemos que mirar cómo hablamos, cómo respondemos, cómo nos comportamos, porque la gente nos está viendo como creyente. Entonces, esta palabra es eso, renunciar, porque la vagancia es el resultado del descuido.
Y el descuido nos puede deslizar de la posición en que estamos. Por eso el versículo de Corintios que estuvimos leyendo la semana pasada habla de esa vagancia espiritual en que la nación de Israel entró. Cuando leímos 1 Corintios 10:7 dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó, vagancia, el pueblo a comer y beber y se levantó a jugar. O sea, había una desconexión espiritual, que el pueblo entró en una vagancia espiritual, donde ya no había oración, no había congregación, no había ayuno, no había lectura de la palabra, no había búsqueda, no había nada. Y cuando no hay eso, lo que viene es una desconexión espiritual. Y por eso también leímos la semana pasada, en ese mismo capítulo, versículo 12, dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que necesitamos que usted pueda entender qué es lo que el Señor quiere hacer, qué es lo que el Señor nos está hablando con esta palabra. ¿O qué nos está trayendo el Señor con esta palabra? Hablándonos personalmente a nosotros, está colocando el Señor una guillotina en nuestras vidas de que hay algo que se llama cauterización del alma, como cuando una roca dura todo el tiempo en el agua. Esa roca crea una costra de protección que nosotros le llamamos lama o verdín, que usted lo pisa y se puede resbalar. Bueno, ese verdín que para usted es un peligro porque usted lo pisa y se puede resbalar y se puede partir la cabeza, se puede partir un tobillo, pero para esa roca, ese verdín que para usted es un descuido, para esa roca es una protección, porque no impide ese verdín que el agua entre a la roca y dañe y pudra la roca y la deshaga. Entonces, a veces en nuestra vida, ese verdín, esa lama, es como una cauterización espiritual que impide que el agua de la palabra de Dios entre a nuestra vida y nos pueda conservar como el agua, para que no entre, pueda conservar la estructura de la roca. Nuestra vida espiritual, cuando hay esa cauterización espiritual, donde nosotros podemos sentarnos en la iglesia, podemos escuchar la palabra, podemos decir amén, podemos decir gloria a Dios, pero podemos irnos para nuestra casa a ver pornografía, y podemos irnos para nuestra casa a hacerle infiel a nuestros esposos, y podemos ir a nuestra casa a tomar colonias y pedir prestado y no pagar. Entonces, ojo con eso, con la cauterización espiritual, que por muy buena que esté la palabra y por mucho remordimiento espiritual que produzca la palabra, lo que necesita producir es arrepentimiento. Cualquiera que sea la posición que nosotros nos encontremos hoy podemos restaurar nuestra relación personal con el Señor. El Señor no está para condenarte, el Señor no está para juzgarte. El Señor quiere que tú te levantes de la posición en que te encuentres, que como pastores enseñamos la palabra y que como pastores nos ven como los jueces, que como pastores nos ven como las personas que tienen. No, nosotros también estamos luchando, nosotros también estamos peleando por esta salvación, nosotros también tenemos luchas emocionales, espirituales, sentimentales, conflictos en nuestra casa, con la esposa, con los hijos. Todos estamos luchando por esta salvación. Por eso la palabra que el Señor nos trae es a meditar en nuestra vida personal, no a mirar cómo está el otro. Por eso les hablaba de lo que decía Isaías capítulo 5, cuando el Señor se manifestó a la vida de Isaías. Era el profeta de Dios, era el hombre de Dios, era el que hablaba de Dios, pero tuvo que morirse Usías y Isaías entrar al templo para Isaías poderse encontrar con la presencia del Señor. Y era el profeta de Dios, era el hombre que predicaba la palabra, era el hombre que daba la palabra, pero ahí en ese momento fue donde el ministerio de Isaías se disparó. ¿Por qué? Porque 5 segundos, 3 segundos, 2 segundos que duró la revelación de Dios cuando vio al Dios majestuoso, su corona, sus vestiduras, el borde, los quiciales del templo, cuando la gloria, creo que Isaías capítulo 6, yo siento una presencia de Dios sobre mi vida en este momento. Isaías capítulo 6 o 5, léalo hermano, y dése cuenta que cuando la presencia de Dios descendió sobre Isaías, Isaías lo que proclamó fue: ay de mí que soy pecador, que habito en medio de un pueblo pecador que tiene labios inmundos. Él no dijo ay de los pecadores, yo que habito en medio de ellos, no digo ay de mí que soy pecador. O sea, él se miró a él primero, su condición espiritual. Necesitamos hoy examinar nuestra vida espiritual, qué es lo que el Señor quiere hablarnos en esta hora de la tarde. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga, dice la palabra, ¿verdad? Que mire que no caiga. Y el último versículo que leímos la semana pasada, para terminar y empalmar con lo de hoy, porque algunos de pronto no tuvieron tiempo para escucharlo, verlo, pues 2 de Pedro capítulo 3 versículo 17. Yo tengo la costumbre siempre de retroceder un poquito y empalmar y arrancar cuando es 1, 2, 3, 4, varias secciones para que la persona no quede corta. Entonces, 2 de Pedro 3:17 dice:
Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Tenemos que tener mucho cuidado con malas interpretaciones de la palabra, con personas que creen que saben y lo único que hace es que enredan con tanto código que hay ahí, con tanta revelación que tiene la gente hoy, que parece que la demás gente no buscara ni orara ni ayunara, es puro código y pura revelación y puro rayo láser y pura cosa para aquí, pura cosa, y los demás como que somos unos neófitos, y a veces por ese inalfabetismo bíblico y esa parte neófita, la palabra neófita es falta de conocimiento, nos dejamos enredar por cualquiera que dice que el Chapulín Colorado está vivo y nosotros le vamos a creer. Amén. Entonces necesitamos estudiar la palabra, necesitamos nosotros estudiar la palabra, necesitamos nosotros pedir al Señor que Él nos hable para poder nosotros entender lo que el Señor quiere decirnos en esta hora. Amén. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, o sea, ya tú lo sabes, Él va a venir, Cristo viene, guardaos. Ya yo sé cómo debo. Satanás, yo no debo ignorar las maquinaciones de Satanás. Yo debo estar presto, velando, velad y orar para que no entréis en tentación, porque la carne a la verdad está dispuesta, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, guardaos, no sea que arrastrados por el error de algunos o por las vidas espirituales incorrectas de algunos, también se puede decir, caigáis de vuestra firmeza, porque nos cuesta colocar los ojos en Jesús y nos toca siempre es poner los ojos en el hombre, porque no oramos, no ayunamos, no tenemos una vida devocional, no tenemos una vida espiritual activa en el Señor, y muchas veces nosotros somos el resultado del pastor, del líder que vemos, de lo que el pastor nos dice, pero no sabemos más nada, porque ni oramos, ni ayunamos, ni leemos, ni estudiamos la palabra, ni nada, y simplemente tengo la palabra que el pastor dijo ayer, pero yo no tengo una vida de altar, no tengo una vida de oración. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas palabritas que hoy el Señor en este día nos ha dado: vagancia, descuido, caer de vuestra firmeza. Amén. Y la naturaleza, la ley de la naturaleza, o sea, todo lo que nosotros vemos, la ley de la naturaleza es un reflejo o ilustra la ley espiritual en nuestras vidas. La ley de la naturaleza ilustra la ley del espíritu. O sea, todas las cosas que Dios creó son el reflejo más grande para reflejar nuestra vida espiritual. Mire lo que dice la palabra en 1 Corintios capítulo 9, versículo 27, para que usted lo pueda leer. Gloria al Señor, para que usted pueda entender cómo nosotros podemos, gloria al Señor, con esa vagancia, con ese descuido. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como cristianos para permanecer? Mira lo que dice Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, o sea, una persona que anunciara y mostraba con su vida lo que era Cristo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Es un versículo hermoso, pero es algo terrible lo que Pablo está diciendo ahí. Por eso el descuido y la vagancia espiritual y el perder nuestra posición, como dice el versículo que acabamos de leer ahorita, podemos caer de vuestra firmeza en que nos encontramos. Entonces, Pablo, ¿qué hacía? Para no entrar en esa vagancia espiritual, para no entrar en ese descuido espiritual, para no caer del lugar de posición, esa firmeza que él tenía. Él dice que él golpeaba mi cuerpo, y golpear mi cuerpo no es coger un palo, un garrote, una olla, un martillo y darte golpe al cuerpo. No, golpear el cuerpo es someterlo a la palabra. No es lo que yo quiero, es lo que la palabra dice, y eso nos cuesta, y eso no es de la noche a la mañana. El morir al yo, al morir al nosotros, el que yo siempre tengo la razón, al que las cosas se deben hacer como yo digo, y es que a mí es el que Dios me muestra, y es que yo soy el que tengo el espíritu de Coreno, o sea, el que Dios le habla y el que Dios le muestra, y los otros pues son ahí unos ahí que están subyugados a lo que yo tenga que decirles, porque como no tengo vida espiritual, y desafortunadamente eso es lo que se ve hoy. No hay vida espiritual, y por eso es que cualquiera viene con que el Señor me mostró un camello, me mostró un caballo y un conejo, una pata de conejo, y la gente sale corriendo como loco, porque como no leen ni estudian, y caen de la firmeza en que se encuentre, porque se dejan arrastrar, como dice el versículo que acabamos de leer ahorita. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano
guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Entonces, Pablo, ¿qué hacía? Golpeaba su cuerpo. ¿Y qué es golpear su cuerpo? Es permitirle al Espíritu Santo que tome el control y que tome la rienda de nuestra vida. Y no es lo que yo quiero. Se oye fácil el decirlo. Pero cuando están nuestros deseos, cuando están nuestras pasiones, cuando están lo que yo quiero por encima de lo que Dios quiere, no. O sea, es muy difícil. Pero necesitamos permitir al Espíritu Santo que nos ayude en nosotros querer que Él nos ayude y que nosotros podamos decirle no a esto, no a aquello, para no caer de nuestra firmeza y no dejarnos enredar, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo yo sido un heraldo, un ejemplo, un testimonio, un buen líder, un buen salmista, un buen pastor, un buen ministro, un buen diácono, un hombre de Dios, yo, después de ser todo lo que era, venga yo a ser eliminado. Mire Pablo cómo le habla a la iglesia de Corinto. O sea, necesitamos golpear nuestro cuerpo, decirle al Espíritu Santo, no es lo que yo quiero, no es como yo quiero. Jesús no quería morir en la cruz del Calvario y él fue al Getsemaní y él le dijo al Señor, si tú puedes pasar esta copa, pásala, pero que por sobre todo se haga tu voluntad. Él estaba ahí llorando, él tenía el Gólgota al frente, él sabía lo que le iba a venir, él pudo haberse ido, él pudo, pero él entró, golpeó su cuerpo no quería pagar el precio por morir por nosotros, pero él entendió que no era como él quería, sino como Dios quería. Él metió su cuerpo en servidumbre a someterse a la palabra, al designio que Dios había destinado para su vida. ¿Para qué? Para que él después no fuera eliminado y siendo una persona que antes enseñaba la palabra. Entonces, hoy el Señor quiere que nosotros podamos examinarnos en esta tarde, mis amados. Cristo viene y está pronto a venir y necesitamos entender en esta hora qué es lo que Dios quiere. Entienda bien que este tiempo Pablo nos está hablando aquí de caer de Cristo, o sea, de caer de la posición en que Dios nos está hablando. Y se refiere a la falta de diligencia para descuidar nuestra posición espiritual. Y Pablo también advierte sobre esto. Él golpea su cuerpo. Él no quiere que mañana más tarde él, después de haber dado la palabra, después de ser una posición, una persona que enseñaba la palabra, caiga de la posición en que él se encontraba. Por eso, él dice que necesitaba golpear su cuerpo para no caer de la firmeza en que nos encontraba. El deseo de Pablo era siempre dar frutos. Pablo quería dar frutos como todos nosotros. Y él en este verso habla de cómo uno puede hacer para no alejarse de la firmeza, golpear nuestro cuerpo. Como Pablo, yo estoy seguro de mi salvación y yo creo que tú también estás seguro de tu salvación. Pero tengo que hacer caso a la advertencia que Pablo me está diciendo. Cuando Pablo habla de ser eliminado, no quiere decir que puede perder la salvación, sino que puede perder el privilegio de anunciar a otros el mensaje del evangelio. Nosotros tenemos que entender la posición que Dios nos ha puesto y dónde Dios nos ha puesto. Es fácil decir a otros cómo vivir. Es fácil decirle a otros cómo vivir, pero no respaldarlo con nuestra vida. Es fácil decirle a otros cómo hacer las cosas, pero muchas veces eso no va respaldado con nuestra vida. Así que necesitamos decirle al Señor que nos ayude, que nuestra imperfección Él venga y nosotros les permitamos. Que nos ayude, que Él nos ayude porque solo no vamos a poder. Nuestras vidas deben hablar y nuestras vidas deben decir lo que estamos enseñando con nuestra boca, nuestros actos. Y es fácil decir a otros cómo vivir, pero no ser respaldados con nuestras vidas lo que decimos. Debemos practicarlo, lo que enseñamos. Y a veces el Señor nos pasa por situaciones difíciles. Nosotros que enseñamos de perdón, nosotros que enseñamos de autoestima, nosotros que enseñamos de sanidad, porque es el ministerio que el Señor nos ha regalado.
si nosotros no tenemos una autoestima sana, si nosotros no somos capaces de perdonar, si nosotros no tenemos la capacidad de perdonar. Y a veces, como Dios nos ha entregado algo, Él nos va a colocar a nosotros frente a situaciones, frente a personas, frente a gente que te va a dañar, gente que va a denigrar de lo que Dios te dio, gente que no va a aceptar lo que Dios te dio. Entonces no es fácil sentarnos y un Viernes Santo dar un seminario y enseñarle a la gente lo que es sanidad, lo que es la maldición generacional, lo que es pecado, lo que es el Espíritu Santo, lo que es arrepentimiento, si nosotros no caminamos una vida que hable de eso. Entonces necesitamos decirle al Señor, necesitamos golpear nuestro cuerpo para no caernos de la posición que estamos. Que nosotros hoy, que somos unos anunciadores de Cristo, pueda Cristo venir y nosotros seguir en esa posición espiritual. Pablo en Corintios nos dice que consideremos el ejemplo de Israel. Así que necesitamos nosotros no creer que estamos firmes, sino que vamos a estar firmes, porque Pablo dice, el que piensa estar firme, no es pensar, es que quiere estar firme. Y por eso les decía ahorita que la ley de la naturaleza ilustra la ley del espíritu. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender lo que la palabra dice. Mira lo que dice Romanos. Todas las palabras, todo lo que nosotros aprendemos debemos ponerlo en práctica. Y decirle al Señor que nos ayude. Mira lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 19 al 20. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea, nada de lo que hay, nosotros no lo conocemos porque Él nos lo manifestó a nosotros. O sea, todo lo que usted ve es porque Dios lo creó. Y como Él lo creó, Él nos lo manifiesta a nosotros. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ese versículo es como un trabalengua, pero usted tiene que entenderlo. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios lo manifestó. Todo lo que está, todo lo que Dios ha hecho ha sido manifiesto por Él a nuestras vidas, a través de su palabra, a través de su creación. Todo lo que vemos, eso no lo hizo la bomba, ni el yin yang, no, eso todo lo que hay lo creó Dios. Y el versículo 20 dice, porque las cosas invisibles en el mundo espiritual, las cosas que no se ven, las que Dios nos muestra a través de una revelación, a través de un sueño, a través de una administración, cuando vamos a orar a una persona, que Dios nos muestra lo que está operando en esa persona, y aunque nosotros no lo estamos viendo, es invisible para las demás personas, pero Dios nos está mostrando algo que hay. Entonces, esas cosas invisibles de Él, su eterno poder, que el mundo no conoce, que lo conoce la iglesia, su deidad, su santidad, su poder, lo que es Él como la esencia de Dios, de Jesús en nuestra vida, se hacen claramente visibles. ¿De dónde? Desde la creación. Todo lo que usted ve refleja a Dios en su máxima expresión, en la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Todo lo que está hecho, nosotros podemos entender que Dios fue el que lo hizo y que no hay excusa. Entonces, lo que este versículo nos está diciendo, estos versos, lo que nos está diciendo es que observemos la naturaleza, todo lo que Dios creó, porque ahí en la naturaleza nosotros podemos encontrar grandes lecciones para nuestra vida espiritual. Por eso nada de lo que pasa, yo he aprendido que aún por muy negativa que sean las cosas que estamos viviendo, algo nos quiere enseñar el Señor. Algo nos quiere enseñar el Señor. Por muy negativo que sea, si Dios te permitió pasar por ahí, es porque Él te va a enseñar algo, a conocer el corazón de una persona, a conocer la situación que está viviendo alguien o algo que tú vas a vivir. O sea, nada de lo que tú pases, no reniegues, ni murmures, ni critiques, ni te remolestes con Dios, no. Todo lo que Dios te permita para experimentar es porque en un momento de tu vida Dios lo va a usar para enseñarle a alguien. Dios te va a recordar eso que tú viviste para poderle dar una palabra a alguien. Ese dolor que tú viviste, que hoy te mató y te dejó casi muerto, pero que Dios te resucitó de las cenizas como el ave fénix, ese dolor mañana puede ser el medio, Dios le bendiga, hermana Edith, que Dios va a usar para catapultar a otro a una bendición. Así que no descartes. Nada de lo que tú veas, algo te va a enseñar al Señor. Todo lo que ves en la naturaleza, Dios quiere hablarte a tu vida, a mi vida, a nuestras vidas, y Él quiere traer grandes enseñanzas a nuestras vidas. Todas las plantas, los animales, son creados por Dios. Y sus ciclos de vida reflejan leyes universales de la naturaleza.
Todo lo que tú veas en una planta nace, crece, se reproduce y muere. Eso lo podemos aplicar a nuestra vida espiritual, a nuestra vida física. Nacemos, crecemos y un día tenemos que presentarnos delante de Dios al juicio del Señor. O sea que todo, así como la hierba es bonita, es hermosa, es verde, pero un día echada al horno, es quemada. Así es nuestra vida. Dios la hace florecer, pero no tenemos nada que ver con la palabra. Se seca, somos echados al infierno, nos morimos, nos secamos. O sea, todo lo que la palabra enseña refleja leyes espirituales a nuestra vida. Así que hay que aprender a mirar con los ojos de Dios. ¿Qué estás viendo tú físicamente que puede estar reflejando una verdad espiritual en tu vida? Y Dios te puede estar hablando ni con un versículo, ni con una visión, ni con ángeles, ni con querubines. Dios te puede estar mostrando una pared que un día fue hermosa, pero que hoy está descuidada. Y quizás tú te sientas todas las tardes en el patio a comerte un mango, a tomar sol, a tomar fresco, y todos los días ves esa pared y de pronto viene a tu pensamiento cuando construiste esa pared, que la repellaste, que la pintaste, que la levantaste, que le colocaste el cimiento, que la pintaste, cómo estaba bonita, que colocaste un letrero, una frase, y cada vez que te sentabas ahí, pero pasaron los años y por el descuido, por la vagancia, no la retocaste, no la pintaste, el agua, la lluvia, el sol la deterioró, comenzó a cuartearse, pero no hubo la mano diligente que la restaurara, que la reedificara, que la modificara, que la volviera a restaurar, a meter una viga de amarre y que esa pared volviera a estar mejor que cuando el día que la creaste. Entonces, esa pared físicamente te está reflejando una verdad espiritual. Que así como es nuestra vida espiritual, que el Señor nos cogió, nos limpió, nos pintó, nos embelleció, colocó una palabra hermosa en nuestra vida y crecimos en una iglesia y el Señor nos desarrolló y de pronto entramos en la vagancia, entramos en el descuido como el pueblo de Israel y nos fuimos deteriorando, dejamos de orar, dejamos de buscar al Señor y hoy nosotros, Dios nos está permitiendo ver esa pared y Dios lo único que nos está mostrando es mírate tú, pero nosotros estamos mirando, mira cómo está esa pared, así estuvo fulano y nosotros casi nunca nos miramos a nosotros y siempre estamos pensando es cómo está el resto de la persona. Y Dios lo que interesa es el hablarnos a nosotros en nuestra vida. Y una pared que necesitaba que alguien la restaurara y nosotros poderle pedir al Espíritu Santo, ven que solo no puedo, y entras en esas aguas frescas y en esa unción del Espíritu, y el Espíritu viene y te refresca y tú comienzas a levantarte y a orar nuevamente y a leer la palabra nuevamente y entras en esa dinámica espiritual que antes tenía y comienzas a restaurar tu vida como al principio, porque hubo un tiempo que Dios te quiso mostrar y tú no entendiste lo que quería ver. Entonces, la naturaleza nos refleja, esas leyes naturales reflejan leyes espirituales a nuestra vida y tenemos que entender que Dios va a buscar las maneras que sea para hablarnos a nuestra vida espiritual. Te va a colocar en un trabajo, en un empleo con personas que antes fueron victoriosas, pero hoy no están en quiebra, están en problemas. Tú comienzas a hablarles a ellos, no, que un día hice este negocio, y un día tomé esta decisión, y me metí por aquí, me metí por allá, y cuando tú te das cuenta lo que esa persona te está comentando, y tú lo aplicas a lo espiritual en tu vida, te das cuenta que simple y llanamente Dios no usó un ángel, no usó querubines, no usó rayos ni centellas, sino que usó un simple mortal para hablarte que así como está esa persona en lo físico y en lo natural, si yo descuido mi vida espiritual, también voy a estar en esa posición. Alguien que me diga amén, alguien que Dios le esté hablando ahí, que diga amén, pastor, gracias. Por eso, no permitamos la vagancia. Si queremos estar firmes espiritualmente en Cristo, hay que sacar la vagancia, el ocio, que estoy cansado, que llegué del trabajo cansado, que no puedo con las piernas, que no vaya a la iglesia, siéntese en la silla, lo mismo que hace en su casa, siéntese en la silla de la iglesia, escuche la palabra, escuche a su pastor, escuche que está enseñando, entre en la adoración y de pronto esa flojera y ese problema y esa tristeza se va de su vida y usted entra en otra etapa espiritual. Pero si usted le permite la vagancia a su cuerpo, si usted le permite en la vida espiritual el descuido. Moisés un día subió a hablar con el Señor, ¿se acuerda? Cuando partió las tablas allá, que Dios le habló que se bajara, que su pueblo pecó, y cuando encontró un zafarrancho acá formado y él cogió las tablas, las partió, hizo desastre, 40 días en la gloria del Señor y vino igualito o peor que estaba, porque cogió una rabia, o sea que no se le notó que había estado en la presencia del Señor. Pero él le dice a Josué, quédate aquí en esta posición, espérame que yo voy a descender. Y Moisés duró 40 días allá arriba y no bajó porque Dios le dijo que bajara. Y la gente venía y le decía, Josué, ¿qué pasa, Josué? Y él no sé, él me dijo que me quedara aquí. Aquí estoy, aquí lo espero. Él me dijo que iba a bajar, yo lo voy a esperar.
O sea, Josué mantuvo su posición, no bajó de su posición. Él se quedó en el lugar, mantuvo su firmeza, él no se bajó de ahí. Caleb lo cogieron, lo agruparon allá, lo arrinconaron. Haznos dioses, haznos dioses, haznos dioses. Y él enseguida le dijo, bueno, eche para acá los anillos, eche para acá los zarcillos, eche para acá esto. Cogieron un martillo, un cincel, hicieron el becerro y se formó el merecumbe, como decía mi abuela, y se formó el relajo allá. Y Dios le dijo, hey, Moisés, allá es tu pueblo, porque ahí no fue el pueblo de él, allá está tu pueblo, haciendo desastre. Dice que Moisés bajó. Cuando confrontó a Aarón, que era el sacerdote, si usted lee la palabra, claramente Aarón le respondió, el becerro se hizo solo. O sea, él no aceptó en ningún momento que él bajó de su posición, perdió la firmeza espiritual y permitió que la nación, por su descuido y por su vagancia espiritual, toda una nación casi muere ese día por la ira de Dios y la ira de Moisés. Mire lo que es perder la posición, perder la firmeza. Aarón se descuidó, se dejó agrupar de la gente, lo arrinconaron y hizo un becerro. Pero Josué se mantuvo al pie del monte esperando que su líder, que su jefe, que su pastor, que le dijo, espéreme aquí. Y Josué no se movió de su posición. Dios le bendiga, hermana Marvel. Qué bueno saludarla, que el Señor te bendiga y te guarde a ti y a toda tu familia. Qué bueno verla ahí haciendo parte de familia. Y Ceci, estamos compartiendo un tema que se llama permaneciendo firmes en Cristo. Entonces, la naturaleza nos enseña leyes espirituales y que todo lo que nosotros podamos ver nos puede enseñar leyes espirituales. Y yo le voy a enseñar hoy, me quedan 20 minutos, voy a ver si le puedo enseñar 3 o 2 o una que no tengo afán. Mañana puedo seguir, así que no hay afán. Y lo primero que le voy a enseñar hoy, si me da el tiempo, el Espíritu Santo me permite, escuche esto. Escuche esta enseñanza de la naturaleza. Esas leyes de la naturaleza traen leyes espirituales a mi vida que me enseñan algo. Y mire la primera enseñanza que el Señor nos da, o la primera lección, como usted lo quiera llamar, enseñanza, lección, como usted lo quiera llamar. El descuido causa deterioro. Cuando nosotros queremos mantener nuestra firmeza espiritual, nos mantenemos firmes a la palabra. Ahí al pie del monte estaba Josué orando, buscando a Dios, orando a que Dios le hablara a su amo allá arriba en la peña, allá en el monte allá arriba, y él ahí firme. Y el descuido y la vagancia espiritual permitieron que una nación sin Dios, sin temor a Dios, sin revelación, tomaran un líder mediocre, porque Aarón representa la mediocridad de los líderes que no tienen su firmeza y que tienen que hacer lo que la gente dice, porque si lo hacen lo que la gente dice, se van de las iglesias, no diezman, no ofrendan. Son los líderes que tienen que enseñar lo que el pueblo quiere escuchar, lo que el pueblo quiere escuchar. Hay gente que se va a molestar contigo porque tú le dices la verdad y te van a ofender y te van a tratar mal, como me pasó a mí ayer en la mañana, te van a tratar mal, porque la gente quiere que tú les pechiches su pecado, les pechiches su forma de vida, les pechiches cómo están viviendo, están viendo su vida de errores, para dónde van, dónde han pasado, en qué posición está, de qué posición descendieron, qué están viviendo hoy. Y quieren que tú les digas, vas bien, sigue así, tranquilo, una palmadita en el hombro, el abracito de Barney, te quiero yo y yo a ti, somos la familia feliz. Pues no, pues no, pues no, pues no. Porque como pastores tenemos una responsabilidad de estorbar, de enseñar, que aunque no te guste, que aunque no te cale, que aunque digas que fue que le dijeron al pastor algo y le está enseñando algo, es que el pastor tira pullas desde el púlpito. Piensa lo que tú quieras. De una u otra manera, Dios está usando la vida de esta persona para decirte a ti, ojo con el descuido, ojo con el deterioro espiritual, ojo cómo estás viviendo tu evangelio. Nosotros le queremos servir al Señor y tú le preguntas a la gente, ¿cuál es tu llamado? Y no saben ni qué es el llamado que tienen. ¿Cuál es tu llamado? No, yo creo que mi llamado es esto, tan claro. ¿Y tú qué es tu llamado? La verdad no sé. 30 años en el evangelio, 20 años en el Señor y no saben lo que son. Y otros lo saben, pero no lo quieren asumir. Y entonces todo lo que les aparece al lado lo toman como excusa para no realizar su situación económica, lo que están viviendo, sus problemas en el hogar. Entonces hacen otras cosas simplemente con el único descuido
de no aceptar el llamado que Dios les entregó. Entonces, ojo con el deterioro espiritual, porque el descuido causa deterioro espiritual. La naturaleza nos enseña, las leyes de la naturaleza, lo que tú ves a diario, ya te voy a hablar, me quedan 15 minutos. El descuido causa deterioro espiritual. Gloria al Señor. Escuche esto, que usted va a aprender algo muy hermoso hoy. Yo voy a ver si comparto esto en una escuela dominical, porque todo el personal que está ahora es nuevo. Dios nos ha regalado un grupo de gente nueva y son pocos los antiguos que hay. Y yo creo que ellos necesitan escuchar esto porque no todos se conectan al devocional. El descuido causa deterioro espiritual. Escuche lo que le voy a leer. Una vez leí de un pez que encontraron unos arqueólogos, unos investigadores en unas cuencas en Kentucky. Este pez pequeño, con una cabeza totalmente pálida y dos puntos negros que parecían ojos. Escuchen, estos investigadores encontraron este pez en Kentucky, cabezón, pero una cabeza pálida y dos punticos que parecían ojos, que en un tiempo fueron ojos, pero que ahora no servían. Los biólogos comenzaron a investigar al pequeño pez y descubrieron que sus ojos eran falsos, ya no servían, pero fueron ojos, pero ahora no servían. Era un pez de color, pero hoy no tenía color, hoy estaban pálidos. El descuido causa deterioro. Los biólogos comenzaron a investigar al pequeño pez y descubrieron que sus ojos eran falsos, incapaces de funcionar. No veían. Antes funcionaban, ahora no veían. Externamente parecían ojos, pero detrás de esos ojos todo era ruina. Los nervios ópticos se habían encogido, se habían gastado, hasta convertirse en un hilo invisible. No tenían vida los ojos. Sencillamente, esos peces tenían ojos, pero no podían ver. ¿Qué pasó? Ya te voy a explicar. Estos peces, muchos tiempos atrás, fueron peces multicolores y con ojos que funcionaban normalmente, perfectamente. Y eran unos peces hermosos, eran unos colores impresionantes cuando ellos estaban en el agua y destellaban unos colores increíbles. O sea, una creación de Dios impresionante. Pero estos peces prefirieron la oscuridad a la luz, porque lo que le daba el reflejo al color del pez cuando nadaban era la luz solar que reflejaba sobre el agua sobre sus cuerpos, y al moverse sobre el agua, estos peces destellaban unos colores increíbles. Una cosa solamente hecha por Dios. Y estos peces, sus colores y sus ojos funcionaban normalmente. Pero estos peces prefirieron la oscuridad y el frío subterráneo debajo del agua que a la luz. Cambiaron lo que Dios le dio por algo. Cambiaron el hábitat que Dios le dio por otra hábitat que no tenían que tener. Dios los creó para que estuvieran nadando, para que permitieran que el sol y el agua reflejaran la belleza que Dios les dio, que ellos con sus ojos pudieran ver todo lo que Dios. Pero un día la vagancia, el descuido, el no querer moverse, el no querer salir a nadar, decidieron meterse debajo de los peñascos, en el subterráneo, en las aguas, debajo de las piedras, debajo de los moluscos, donde no permitía la luz, donde el sol no recaía porque era oscuridad en la profundidad. Se sumergieron en la oscuridad, que no fueron creados para eso. Y al esconderse en la oscuridad, perdieron sus lindos colores de esos mariscos hermosos que Dios había creado. Y se convirtieron pálidos, se convirtieron blancos, no usaban los ojos porque estaban debajo de la oscuridad, se acostumbraron a la oscuridad, se acostumbraron al entorno, y como se acostumbraron al entorno, no podían ver porque todo era oscuro, y si tú no utilizas algo, eso que tú no utilizas se va a dañar,
Si tú no utilizas algo, eso se va a frustrar. Por eso en mi casa había un piano, aquí en mi casa hay un piano que nos sembraron hace como 10 años, si no estoy mal. Y ese piano yo tenía la costumbre de prenderlo, apagarlo, prenderlo cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses. Lo prendí y lo apagaba porque todavía es la hora que nadie lo toca, lo sembraron, pero nadie lo toca. Un piano Yamaha PSR 343 de 5 octavas, muy hermoso en su base y todo. Y ahí estaba el piano, yo tenía el cuidado de prenderlo, apagarlo, como en la iglesia hay unas consolas, hay unas plantas que nuestra suegra nos regaló cuando la obra comenzó. Yo siempre tengo la oportunidad que lo conecto, lo prendo, que se caliente, lo apago, lo limpio, siempre estoy pendiente porque lo que no se usa se deteriora. Lo que no se usa se deteriora. Mi hijo compró una vez un horno grande, una marca muy famosa, muy fina, y el horno se usaba poco. Y un día unas hormiguitas se pusieron en el control donde se usaban el horno, y como nunca se usó, las hormiguitas se anidaron ahí en la tarjeta de sonido. Y un día que él trajo unas palomitas, fuimos a prender el horno y el horno nunca más funcionó porque lo que no se usa se deteriora. Y ahí está el horno debajo en la alacena y él siempre dice, papi, lo voy a mandar a arreglar, pero ahí está el horno nuevecito, Whirlpool, es marca Whirlpool, un horno finísimo, caro, pero se dejó de usar, se deterioró. Y así es, todo lo que se deja de usar se deteriora. Entonces, esa ley física refleja una ley espiritual. Cuando tú no usas lo que Dios te dio, la oración, el ayuno, el congregarte, el leer la palabra, el tener una disciplina de contarte, de estar con tus hermanos, de congregarte, ir a la iglesia, de conectarte al bendito devocional, porque tenías el wifi, pero prefieres estar viendo videos y viendo otras cosas y no te conectas al wifi, jugando internet y jugando muñequitos todos los días, porque tan viejo que eres y todavía tienes jugando muñequitos ahí en el internet. Eso, tu vida espiritual le va a pasar como los peces de Kentucky, un color hermoso, pero decidieron la oscuridad, cambiaron su hábitat espiritual por un hábitat que no era la de ellos, se deterioraron, se volvieron pálidos, no tenían color, sus ojos se secaron, se volvieron simplemente 2 punticos de piedra. ¿Por qué? Porque se descuidaron espiritualmente y el descuido trae deterioro. Yo solamente espero que esto le esté enseñando algo, porque estamos hablando de firmeza. Estos peces firmes, hermosos, bellos, sus colores, pero el descuido y la vagancia los metieron en una naturaleza que no era la de ellos. La naturaleza nueva que acogieron los acomodó a su nueva identidad. Ellos dejaron el color, dejaron en el agua, dejaron la luz y se metieron en otra naturaleza. Y entonces esa condición que ellos tomaron les acomodó a su nueva identidad. Antes eran peces de colores hermosos, con unos ojos bien hermosos. Ahora eran unos peces pálidos, sin ojos, ciegos y acostumbrados a la oscuridad. Ya ni saliendo a la luz les hacía daño porque ya sus ojos no funcionaban. Entonces, ¿qué pasó aquí? Sus ojos se acomodaron a la oscuridad y esa nueva naturaleza los acomodó a su nueva identidad y a su nueva condición de vida. Así nos pasa a nosotros. Cuando dejamos la firmeza de Dios, tomamos otra naturaleza, tomamos otro ámbito espiritual. Ya no es la iglesia, ya no es los cantos, ya no son los coros, ya no es el ayuno, ya sentarme en la terraza, a hablar, a chismear, a murmurar, a perder el tiempo, a sentarme en una silla, a mirar el Facebook, a mirar internet, a mirar a Shakira, a mirar a Piqué, al reloj, al otro, que si Junior perdió, que lo eliminó, que el bolillo, que le dieron garrote, que le dieron paro, que el otro se emborrachó, que el otro. Y nosotros estamos tan llenos de la nueva naturaleza que absorbimos, que nos acomodamos a esa nueva naturaleza y a esa nueva condición, y esa nueva condición crea una nueva identidad. Ya no estamos en la firmeza de Cristo, ahora estamos en otra posición. Yo pensé que se me había ido, pastora. Yo pensé que no estaba ahí, pastora. Qué bueno que está ahí conectadita. Yo dije, la hermana Francia me dejó. Pero bueno, ahí está la hermana. Tremendo que como cristianos nos pase. Sí, señor, hermano, es una gran realidad. Y usted ve gentes cada domingo sentadas en una silla como los peces de Kentucky. Pálidos, sin ojos, sin vida espiritual, van por costumbre, van, se sientan, reciben la palabra, pero no hay un cambio.
no hay oídos espirituales. Tú le llamas la atención, te contestan con 3 piedras, te faltan el respeto, nunca escuchan. Tú les estás diciendo, mire, esto es lo que pasa en tu vida, y te contestan, no tienen que ver cómo le contestan, no importa si la gente va pasando y te ven faltar el respeto a tu pastor, pero ellos van por su camino sacando lo que son y muestran lo que son, y esa es su naturaleza. Su nuevo ámbito, su nueva naturaleza les dio esa nueva condición espiritual. Y siempre tienen la razón, tú les corriges, es como ellos dicen, el pastor está equivocado, el pastor es el que se equivoca, tú no les puedes llamar la atención porque ellos siempre van a tener una excusa porque esa es su nueva condición espiritual. Me quedan 5 minutos, hermana Francia, vamos a terminar en esta ley espiritual que el Señor nos está enseñando. Así que la naturaleza los acomoda a una nueva condición, creando una nueva identidad espiritual. Voy a apuntarlo aquí porque esta frase está muy buena. A una nueva condición e identidad identidad, hay que apuntar. A identidad espiritual nueva. Amén. Gracias, Espíritu Santo. Perdieron las líneas de colores, se volvieron pálidos, perdieron su función visual totalmente, y la falta de luz trajo oscuridad a su vida. Dile al Señor en esta tarde, ayúdame a no entrar en la vagancia, al descuido, a dejar de congregarme, a estar llorando por lo que me está pasando todo el tiempo y no hay un cambio espiritual en mi vida. Así que esta es la enseñanza que trae el descuido, causa deterioro. Yo no sé, mi amado hermano, si Dios me trajo para hablarte a ti o me está hablando a mí, yo lo recibo, pero ojo con el descuido. Ojo por creer, porque la Biblia dice que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. El que yo sea pastor no me hace mejor que nadie. O sea, olvídate de los cargos, que aquí nadie se salva por cargo, ni por estatus, ni por posición. Aquí estamos hablando de simples creyentes mortales que necesitamos al Espíritu Santo para permanecer. Esto se trata de salvación. Esto no se trata de ministerio, ni yo tengo, ni código, ni revelación. Aquí se trata de cómo está mi vida espiritual. Que el día que Cristo venga, Él me pueda decir, bien, buen siervo y fiel. Y no, echa, arranca de aquí que no te conozco. No, echa de aquí que no te conozco. No. Descuido causa deterioro. Poderosa palabra para nosotros esta tarde. Para nuestro caminar cristiano. Lo que usted no utilizó, lo perderá. Que el Señor te hable. Lo que usted no utilizó, lo perderá. Esta es la enseñanza que Dios tiene para nosotros. ¿Cuál es la traducción a esto? Usted y yo tenemos que ejercitar constantemente nuestras fortalezas espirituales. Si esperas tener una vida espiritual, necesitas fortalecer tu vida espiritual. Usted no puede asistir solo el domingo a la iglesia y esperar recibir suficiente vida el domingo para encontrarse en toda una semana batallando. No, usted necesita un discipulado, usted necesita congregarse, usted necesita un ayuno, y si no puede un ayuno, pues ayune en el trabajo, lea la palabra en su casa, haga devocionales, el pastor le manda los devocionales ahí al Facebook, al grupo de WhatsApp, léalos, estúdielos, haga una libreta de enseñanza. No permita que la vagancia y el descuido deterioren lo que Dios le ha dado. Use una libreta, deje que Dios le hable, permite que Dios le hable, permite reconozca cuando Dios le hable, permita al Espíritu Santo. Usted no puede asistir solo los domingos y esperar que Dios le dé fuerza para toda la semana. No. Necesitamos recibir suficiente vida el domingo para poder nutrirnos espiritualmente, porque lo que no se utiliza se perderá. Y tener un caminar diario con el Señor, diario. No es de domingo a domingo, es diario. ¿Qué palabra? Si no hay un devocional, si no sé cómo hace un devocional, pues le hace un capítulo diario, pues ore 20 minutos diarios, pues lea la palabra diario. Pero si hay una célula cerca, váyase para la célula. Si hay un grupo de oración de su iglesia, no esté saltando de iglesia en iglesia, porque usted yo lo colocó en un lugar. Entonces ahí es donde usted va a dar el resultado que Dios le dé. Amén. Así que mañana estaremos estudiando la segunda ley que el Señor nos va a traer, la segunda ley que nos va a traer, que se llama: el descuido puede ser causado por fatiga de las luchas de nuestro caminar cristiano. Padre, que estás en gloria, que estás en honra, en alabanza, en poder y en majestad, en esta tarde te pedimos perdón por el deterioro que le hemos causado a nuestras vidas por el descuido espiritual. Señor, hoy le hablo a aquellos que no están en su posición.
Que diga, Señor, perdóname por descuidar y el deterioro que estoy viviendo. Pero también te hablo a ti, que no estás deteriorado, que no te has descuidado, que no solamente piensas estar firme, sino que estás firme. Te hablo a ti. Guarda tu posición, síguete nutriendo con la palabra, sigue creciendo. No importa el rango ni el título que tengas, nunca te creas más que tu autoridad. Siempre acepta la autoridad. Eso habla de madurez, de crecimiento. No descuides tu posición espiritual, no pierdas tus colores, no pierdas tu visión, no pierdas tus nervios ópticos y dile al Señor, perdóname si no estoy en la posición que debería estar. Gracias por esta palabra, bendigo la vida del pastor, gracias por estar hablándome. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pedimos perdón y hoy volvemos al redil nuevamente. En el nombre de Jesús, amén, amén. Amén. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les guarde. Saluda y hola. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Amén. Chao, chao. ¿A quién vas a saludar? Bueno, bendiciones. Nos vemos mañana. ¿Mm? Besos. Bendiciones. Que Dios les guarde. Nos vemos mañana. Les saluda Avi. Chao. Besos. Saludos. A Lisbeth, a Liliana, ¿quién más? ¿De Hermana Francia? No, bueno, bendiciones. A la señora Aile, a todos, bendiciones. Así que mi hermano, nos vemos mañana. Dios les bendiga. Su pastor y amigo José Yepe que les saluda. Nos vemos mañana en otra emisión de su devocional. Háblame, Señor. Que el Señor les bendiga. Un saludo para hermana Francia, para Avi, para Marvel, para Neila, para hermana Edi. Dios les bendiga. Bendiciones. Nunca se olvide que papi está aquí. Dime.